Hola, broski. ¿Alguna vez te preguntaste por qué los filósofos de la edad antigua tenían tantas ideas flasheras? Si nunca te lo preguntaste, felicitaciones. No tenés ningún problema en tu salud mental seguramente. Pero si sos de los que sí, vení conmigo. Porque hoy te traigo un viaje sushi a la historia de la filosofía. Occidental, obviamente. Warning. La filosofía no nace exclusivamente en Grecia, porque filosofar es una actividad propiamente humana, no griega. Pero cuando hablamos del nacimiento de la filosofía, generalmente nos referimos al arranque de la historia de la filosofía europea, así que a no olvidarse, a tener siempre eso en cuenta. Ya sé lo que me vas a decir. La filosofía parece o es un embole. Pero acá estoy yo, tratando de hacer un esfuerzo para sacarle ese aburrimiento y para darle un toque de sazón. Érase una vez un lugar tan próspero, hermoso, intelectual, que la gente tuvo que inventar pelotudeces para mantenerse entretenido. Sí, hablo de Europa del Sur. Es el lugar al cual todos idealizan y piensan que es un paraíso y después te das cuenta que es una cagada como cualquier otra parte del mundo. Nos vamos a centrar específicamente en el siglo 6 y 5 antes de Jesucito. En una zona específica de Grecia. No es la Grecia que te estás imaginando, o sea, esa de hoy. No. Estamos hablando de la Grecia antigua, la Grecia más xenofóbica del barrio. Aquella en la cual si vos no sabías hablar griego, eras un ignorante y un pelotudo. De hecho, la palabra bárbaro viene de ahí. O sea, bárbaro quiere decir persona que no sabe hablar griego propiamente. En esas zonas, donde también se incluye el sur de Italia, la vida estaba tan resuelta que la gente no tenía otra cosa en qué pensar más que tipo flashear cómo funcionaba el mundo y de qué está compuesto el mundo y todo eso. O sea, los locos estaban tan al pedo. O sea, una envidia, porque ¿quién tiene que estar tan al pedo como para preguntarse tipo, che, ¿cómo funciona el mundo? Y, o sea, cabe aclarar también que no eran prósperos solamente a nivel económico, sino también que eran prósperos a nivel cultural, porque tenían muchos intercambios de ideas con culturas como la egipcia o de la zona de la Mesopotamia. Y este cruce de ideas fue una clave para el inicio de la historia de la filosofía occidental. No por nada, Aristóteles diría más tarde, cuando tenés todo cubierto, podés ponerte a flashear lo que se te cante el ojete. Y bueno, ahí empieza todo. Las ideas fluyen, la gente se empieza a preguntar cómo surgió el mundo y llegan a una respuesta poética, la cual nos ha roto soberanamente los huevos a todos nosotros, los pobres boludos que estudiamos esta materia. Según los filósofos clásicos, todo empieza a partir de una unidad primigenia. Acá, entre amigos, Arjé. Y me preguntarás, ¿qué carajo es el Arjé? Bueno, ahí te va. El Arjé es básicamente el principio según el cual todo esto flaco, flasherísimo, se originaba a todo el mundo. Es como que se la pasaban preguntando tipo, ¿de qué mierda está hecho todo lo que existe? Y la respuesta de ellos era, hay una sustancia o fundamento o elemento que compone todo el universo. Cada filósofo, tipo, elegía su avatar, ¿no? Elegía su Pokémon. Para Tales, por ejemplo, él tenía un Pokémon de agua, ¿no? Para él, el Arjé era el agua al final. O sea, somos pescado al final. Todo estaba compuesto de agua. Para Anaxímenes, en cambio, él eligió el Pokémon del aire. O sea, todo está lleno de aire prácticamente. Y es re divertido porque, o sea, sos un nene de mamá, papirri. Nunca saliste de la Tierra y no te diste cuenta que no hay aire. O sea, pensá. Y Heráclito, aunque este tipo de lectura a mí no me complace mucho y que si a alguien le interesa puedo seguir haciendo otro video solamente sobre la cuestión de Heráclito, él pensaba que era el fuego, o al menos lo que es el Arjé se comportaba como el porque las llamas del fuego se parecen al cambio constante. Heráclito es el mismo flaco que decía que no pasa la misma agua por un mismo río dos veces. Ese que seguro escuchaste esa frase por alguno. Bueno, ese. Pero no todos eran tan simples. Había gente que le gustaba romper un poquito más los huevos, un poquito más de lo normal. Y ese alguien era el crack de Anaximandro. Que el tipo decía, no. Acá no me vengas con nada. Aire, no me vengas con agua, con tierra, con fuego, pero... ¿Qué son todas esas cosas? No. Acá el Arjé es el apeiron. ¿Ah? Sí. El apeiron es el indefinido. O sea, el tipo era tan vago que ni siquiera se tomó el esfuerzo para definir qué mierda era el Arjé según él. No. Es el ilimitado, es lo indefinido. Arreglátela como puedas. Entonces, para resumir esta parte, el Arjé sería como una sustancia eterna, o sea, una cosa eterna.
que vendría a ser la base de todo lo que existe. Y aunque todo cambia, este principio siempre está ahí, porque es la base de todo. ¿Y pensaste que esto era lo complicado? Se viene lo denso ahora. En esa época, o sea, en esa hermosa y bella época en la cual todos estaban al reverendo pedo, todavía no había ninguna diferencia entre lo que estaba hecho de algo y lo que hacía que ese algo cambiara. Dicho de otra forma, para ellos no había diferencia entre la materia que componía un objeto y la fuerza que hacía que ese objeto cambiara. ¿Ah? Tranquilo, broski, no te me asustes. Te doy un ejemplo tan facilón como tu vieja. La estatua. Su principio material es el mármol, ¿ok? Pero el escultor que la cambia sería el principio eficiente. Pero antes de Aristóteles igual la gente no se hacía toda esta flasheada. No sé por qué lo estoy explicando, porque me gusta romper los huevos, seguramente. Para hacértela todavía más simple, porque hay veces que el agua no nos llega al tanque. Imagínate esto, yo agarro un pedazo de mármol cualquiera, un pedazo insulso, horrible de mármol. Después llego yo con toda mi belleza y mi talento y lo empiezo ahí a empiezo a tallar. Y de la nada se convierte en una estatua preciosa, en una obra de arte. Ahí, en ese caso, el principio eficiente soy yo. Obviamente, como no existía el principio eficiente hasta ahora, todo era hermoso, gente, pero todos se amaban, se abrazaban entre sí, la vida era mucho más hermosa. Hasta que llega el Forro de Parmenides. Sus ideas generaron que todos empezaron a cagar a trompadas en pleno ágora, tipo... A ver, ¿qué mierda dijiste de mi vieja, hijo de puta? El loco se tiró una división tan drástica de lo que es la razón y los sentidos, que básicamente terminó diciéndonos: che, lo que ves con tus ojos no es tan confiable como lo que podés pensar con tu cerebrito. Te la tiro de onda. O sea, el tipo se tiró la frase de la razón siempre tiene la razón y por eso se llama razón. Pensemos en que la filosofía de Parménides es como una torta. Que probablemente esta torta tenía un sabor de mierda, no sé, de tipo menta granizada. Esta torta horripilante necesita dos ingredientes: la naturaleza del ser y el principio de no contradicción. Empecemos por el segundo, que es mucho más simple, más divertido de explicar y que nos llevaría también después a lo otro. Empecemos con un ejemplo bien simplón, ¿ok? Yo tengo acá un lápiz. Un lápiz para el teléfono, todo lo que sea esto. En fin, yo tengo este lápiz en mi mano en este preciso momento, que es el 26 de septiembre de 2024 a las 15:40 horas. Este lápiz a esta misma hora no puede encontrarse en Australia dando vueltas o bailando con un canguro, ¿viste? No puede ser. ¿Por qué? Porque eso implicaría que este lápiz tendría que estar en mi mano y en otro lugar al mismo tiempo. O sea, sé que este lápiz estaría y no estaría en mi mano. Y no me vengan con la boludez de física cuántica y que el gato de Schrödinger y que qué sé yo. Yo acá estoy para explicar lo que decían los faloperos de la filosofía clásica. Ahora, fuera de joda, La naturaleza del ser. acá se pone complicado, lo lamento, hermane. El ser para Parménides tiene diferentes características. Es uno, indivisible y eterno. El contrario del ser es obviamente el no ser. O sea, el ser es lo que existe y el no ser es lo que no existe. ¿Qué pasa ahora? El no ser tiene un problemita y es que es una contradicción. O sea, la existencia del no ser es una contradicción porque no puede existir algo que no existe, porque es su misma definición así. Y ya me veo venir los pelotudos que me dicen: a ver, escúchame, Piojoso. ¿vos no te das cuenta que si vos estás pensando en algo, ese algo existe como pensamiento? A ver, en definitiva, para el loco de Lea, acá para los amigos Parménides, todo lo que nosotros percibimos es una ilusión. Por ejemplo, el caso de la estatua sigue siendo un pedazo insulso horripilante de mármol. Solo que nosotros le decimos estatua porque nos pintó ponerle de nombre estatua. Ahora, si ese pedazo de mármol cambiara y pasara a ser una estatua efectivamente, tenemos un problemón increíble. O sea, en ese punto, la estatua pasó de ser un pedazo de mármol a ser una estatua. O sea, se pasó de ser una cosa a ser otra. Y el ser, que tiene su naturaleza y sus características, no las olvidemos, el ser es uno, es único, no se puede dividir. ¿Por qué? O sea, es único porque no se puede dividir. Ahora vamos a explicar por qué no se puede dividir, pero obviamente si un pedazo de mármol pasa a ser una estatua, entonces pasa de ser una cosa a ser otra. Y tendríamos ahí dos seres igualmente. Y no puede ser, error. Ahora, el por qué no pueden haber dos seres es porque no se pueden dividir los objetos. O sea, las cosas, los fenómenos no son divisibles. O sea, no hay ninguna diferencia entre esta botella y yo. No existe. ¿Por qué? Ahora vamos a explicar por qué. Quédate tranqui que lo vas a entender. Hablemos en términos un poquito más contemporáneos, ¿ok? Todos los objetos están compuestos por partículas. Estas partículas son
muy chiquititas, digamos que hay un punto donde estas partículas no puedan ser divisibles. Digámosle entonces átomos, porque átomos sin partes, entonces, bueno. Entonces, si todo está compuesto por átomos, ¿ok? Entre un átomo y otro tendría que haber un espacio. Digamos a ese espacio el vacío. Si existiera el vacío, entonces hay dos opciones solamente. La primera es que entre ese átomo y el otro átomo donde se encuentra el vacío, ese vacío tendría que ser algo. O sea, tiene que haber algo en ese vacío. Y si hay algo, entonces ya no habría una diferencia entre el átomo y el vacío, porque están pegados, ¿no? O sea, no hay una diferenciación, porque es una cosa pegada a la otra, no hay espacio que los divida, que permita que haya una multiplicidad de algo. Y la segunda opción es que ese vacío sea nada, o sea, que sea justamente vacío, que no haya absolutamente un carajo ahí adentro. Entonces, si entre esto y esto hay nada, entre medio de estos dos objetos hay una no existencia. Y la no existencia es, o sea, va en contra del principio de no contradicción. Entonces, no puede ser, no puede ser. Ok, I'm sorry, no existen las multiplicidades, no existen los fenómenos según Parménides. Entonces, según este loco desquiciado y falopero, los fenómenos, las cosas que entendemos como individuales, los cambios en sí no existen. Todo es un producto de una ilusión de nuestros sentidos. Esto generó un quilombo tan grande que hasta la llegada de Sócrates, los tipos estaban quebrándose la cabeza preguntándose, ¿existen o no existen los fenómenos? ¿Qué es lo último en las cosas? ¿Se puede mover algo? ¿Yo estoy moviendo algo acá? ¿Esto es un movimiento real? ¿Soy entonces la misma rata que vive abajo de mi cama? Así que básicamente Parménides vino a decirnos, todo lo que percibimos es una ilusión. Nada cambia, nada se mueve y somos parte de un todo indivisible. O sea que esa rata que vive abajo de mi cama soy yo. Pero bueno, no te desesperes, hermanoski, que con el tiempo otros filósofos como Sócrates o Heráclito vinieron a traer todavía más quilombo a todo esto. Acá no se pana, acá nadie vino a poner una pausa al quilombo, acá se vino a ver arder todo. Queremos que arda todo y que se arme tremendo quilombo. Así que si la querés seguir flasheando conmigo, nos vemos en la próxima, donde prometo que las ideas que yo vaya a traer van a ser todavía más raras, pero siempre ahí con onda. Acá no hay lugar para tecnicismo y palabras rimbombantes, palabras intelectuales, ¿viste? No. Acá simple. Si Parménides te voló la cabeza o simplemente te dejó más confundido que antes, no te preocupes. Eso es parte del viaje. Confía en el proceso. Déjame tus comentarios y preguntas y nos vemos en la próxima. Y no te olvides, todo es uno. Así que sí, sos una rata.